Gracias a Dios, hermanos, porque nos da un buen tiempo. Le decía hermano José que vamos a tener unos días de calor y parece que el frío ya casi se está despidiendo, ¿sí? Ya nos está dejando. Al rato que tengamos mucho calor vamos a ir, ojalá tengamos un día de friecito, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos da de todo. Hay cosas que nos asombran, cosas sorprendentes, decimos, cosas excepcionales, cosas increíbles, cosas extraordinarias, cosas que es lo contrario a lo común, a lo rutinario, a lo de siempre. Así es, hay veces que uno de repente escucha o ve algo que está fuera, ¿verdad?, de lo que siempre vemos y nos asombramos. Nos asombramos. Y es precisamente lo que le ocurrió al apóstol Juan. Él vio algo que le asombró mucho. Sí, le asombró. Y eso es lo que nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17, la última parte del versículo 6, dice: y cuando la vi, está hablando de la mujer a la que se le llama Babilonia. Dice: y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Juan se asombró de, sí, ¿cómo era posible? ¿Cómo era posible que esto sucediera, que esto ocurriera? Y así sucede, hermanos. Hay cosas que nos asombran. Hace muchos años llegó una persona, no sé si tú lo conociste, Gerardo, que se llama José Luis, a la vivienda popular, a la iglesia bautista el Divino Salvador. Llegó era un hombre joven y empezó a hablar, a predicar, a hacer cosas así muy buenas. Y pues en ese tiempo el pastor era el hermano Eduardo Alejandre, papá del que está actualmente. Y pues, ¿verdad?, esta persona hacía cosas extraordinarias. Y en una ocasión íbamos llegando al templo que está aquí en la vivienda popular y vimos que estaba la cruz verde, me parece, algo así, y llegamos y preguntamos qué pasó. Es que José Luis se descontroló totalmente y empezó a hacer cosas, ¿verdad?, muy incongruentes, irrazonables, ilógicas. Y pues sí, ¿verdad?, nos sorprendió, porque lo veíamos que ya estaba hasta predicando y de repente empezó a hacer cosas totalmente contrarias. Y después pasó el tiempo y después supimos que se había convertido en un brujo. Y dice uno, pero no puede ser, es algo sorprendente. Bueno, es más o menos de una manera muy pequeña, esto que les digo, lo que Juan vio con esta mujer que se llama Babilonia. ¿Sí? Como ese misterio de la religión, este sistema religioso que se extendió por todo el mundo y llevó a las personas a
la fornicación espiritual, como lo explicamos la semana pasada. Y Juan se asombró. ¿Cómo es posible que la iglesia del Señor ahora sea un lugar de fornicación espiritual? Juan se quedó asombrado. No lo podía creer. Por eso dice él: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. ¿Sí? Este sistema religioso opera con el poder de Satanás. Hay tantas religiones en el mundo, como lo mencionamos la semana pasada, pero usan el nombre de Dios, hablan de Dios, usan la Biblia, sus líderes predican, enseñan, pero no son de Dios. No son de Dios. Por eso Juan se quedó asombrado con este sistema religioso que hay en el mundo. Sí, se quedó asombrado. Bueno, este misterio que es Babilonia, ese, ¿verdad?, espíritu de fornicación espiritual que hay en todo el mundo, hermanos, donde las personas han dejado a Dios. Han dejado a Dios para prostituirse con sus dioses, con sus ídolos, con sus divinidades. Y el apóstol Pablo, hermanos, nos dice más o menos palabras semejantes. Allí en 2 Corintios, no pierdan, pongan un separador en Apocalipsis, vamos a regresar. Perdón. 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y aquí está Pablo diciendo: y no se sorprendan, no se maravillen. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. De veras, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Dice uno. Estas personas traen la Biblia, hablan de Dios, predican, enseñan, pero ¿quién es el que está detrás? Satanás. Ese es el misterio de Babilonia, ¿verdad? De cómo las personas, ¿verdad?, predican un mensaje, pero no es el mensaje de Dios. Muchas iglesias predican la salvación por obras. ¿Es de Dios esto? No, no es de Dios. No es de Dios, hermanos. ¿Quién es el que está detrás? Es Satanás. Es Satanás. Por eso es que esta mujer está sentada sobre la bestia. Esta mujer está sentada. ¿Por qué? Porque hace estas cosas con el poder de Satanás. Ha habido, hermanos, ciertas épocas donde los milagros se han realizado de una manera muy grande, muy numerosa. En la Biblia, bueno, hay milagros en toda la historia bíblica. Hay muchos milagros, pero ha habido algunas épocas donde los milagros se han incrementado de una manera exponencial. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés. Ustedes, ¿verdad?, pueden leer allí en estos libros del Pentateuco cómo Dios, por medio de Moisés, hace muchísimos milagros. Sobreabundan los milagros. En Egipto, en el desierto, durante el Éxodo, hay muchos milagros. Otro momento también en que hay muchos milagros fue
¿verdad? En el tiempo de Elías y de Eliseo. También. Muchos milagros se hicieron. Otro momento fue en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Muchísimos milagros, ¿verdad? Como dice el apóstol Juan, ¿cuál es la razón o el motivo por el que el Señor Jesús hizo estos milagros? Para que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios. Lo leemos en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Va a haber otro momento más donde va a haber muchos milagros, hermanos. Y esto va a ocurrir en el tiempo de la tribulación, en el tiempo del anticristo. Vean ustedes ahí, por favor, en segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 9. Inicuo, está hablando del anticristo, hermanos, ¿verdad? Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, en el tiempo de la tribulación va a haber muchos milagros, va a haber una mega super iglesia en ese tiempo. Estará el falso profeta haciendo muchísimos milagros. La gente creerá que es Dios. Y recuerden que en este tiempo, en la segunda parte de la gran tribulación, en los últimos 42 meses, ¿verdad? La bestia va a recibir una herida mortal. Esto ya lo estudiamos un poco atrás. Va a morir, va a resucitar, y la gente va a creer que es Cristo que ha resucitado. Y lo van a adorar como Dios. Y se va a sentar en el templo de Dios como Dios, ¿verdad? Esto lo leemos también aquí, hermanos. Perdón, ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él va a estar ahí en el templo de Jerusalén, hermanos, en este momento, ¿verdad? Ahorita vamos a regresar a Apocalipsis y vamos a verlo, ¿verdad? Ya este sistema religioso va a caer, va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ahora este sistema religioso no va a estar sobre la bestia, sino que ahora la bestia estará en el templo de Jerusalén y recibiendo la adoración como si fuera Dios. Ya no necesitará a esta iglesia Babilonia, ya va a ser destruida esta iglesia Babilonia, porque ahora el anticristo entrará a Jerusalén, al templo de Dios, y demandará, reclamará la adoración como si fuera Dios. Bien, regresemos un momento a Apocalipsis capítulo 17. Así es, hermanos, la gente va a creer que es por Dios que se hacen tantas cosas. Es el misterio. Por eso Juan se asombró. ¿Cómo es posible? Sí, es por Satanás, hermanos. Así es. Hoy en día, hermanos, muchos milagros son hechos, pero no es por el poder de Dios. Es por el poder del diablo. Recuerden, ahí el Señor Jesucristo lo mencionó en el Sermón de la Montaña, cuando dijo: muchos en aquel día le dirán: Señor, ¿en tu nombre hicimos
milagros. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre hicieron maravillas. Pero el Señor les va a decir, no os conozco. No os conozco. Hermanos, que ocurren los milagros, porque a veces la gente le va a decir, es que yo lo vi, es que lo experimenté. Va a haber una gran iglesia super ecuménica, hermanos, en el tiempo de la gran tribulación, y va a estar sentada sobre la bestia. O sea que, como leímos hace un momento ahí en Tesalonicenses, ¿verdad? Su poder va a ser por Satanás. Bien, capítulo 17, hermanos. Así que, perdón, ahí donde estamos, ya sabemos por qué se asombró. ¿Por qué te asombras?, le dijo, ¿verdad?, el ángel. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y hay una expresión ahí, hermanos. La bestia que has visto era, y no es, y está. Para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo de vuelta esta expresión, viendo la bestia que era, y no es, y será. Y en el versículo 11, hermanos, lo volvemos a encontrar esta expresión, la bestia que era, y no es, y es. También el octavo. ¿Sí? Es lo que hace un momento les dije, hermanos, el anticristo, ¿verdad?, que muere. Era el anticristo, es. No es cuando muere, y será, resucita. Y es cuando ya se pone en el templo para ser adorado como Dios. Eso es lo que quiere decir a esta expresión. La bestia que era, y no es. Muere. ¿Y cuando resucita? Será. ¿Ok? Bien, hermanos. Aquí a este sistema religioso llamado Babilonia, ¿verdad?, va a ser destruido. Les decía hace un momento, ya la bestia no lo necesita. ¿Por qué? Porque ya esa religión donde la gente deja a Dios para adorar a dioses o otras cosas, ya no va a hacer falta. Él va a estar en el templo, en Jerusalén, y va a exigir y pedir y demandar la adoración como si fuera Dios. Así que ese sistema va a ser destruido. ¿Cuándo va a suceder esto? Más o menos, hermanos, a la mitad de la tribulación. Son 7 años de tribulación, a la mitad. Porque es cuando el anticristo va a entrar a Jerusalén y va a querer ser adorado. Así es. ¿Cómo va a ser destruido? ¿Verdad? Dice el versículo 12, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad, como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y me voy a brincar un pedacito, hermanos, para pasar al versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Se fijan cómo estos 10 reyes que en un momento apoyaron a la ramera, a Babilonia, a este sistema religioso, estos lo van a destruir, ¿verdad? Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. La ramera es Babilonia, el sistema religioso de idolatría, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Pero fíjense cómo, hermanos, hasta estas cosas que decimos son terribles, malas, aún esas cosas son ejecutadas o realizadas con el poder de Dios, con su voluntad. Vean lo que dice el versículo 17. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones, en los corazones de estos 10 reyes,
el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermanos, esto nos enseña una cosa, que Dios tiene el control de todo. No hay nada que se le pase, hermanos. Hay veces que esta guerra que está ocurriendo ahorita, del presidente de Rusia invadiendo Ucrania, algo condenable, algo que no está bien, no es justo, decimos. Dios tiene propósitos, hermanos. Él usa a las personas, usa como usó a estos 10 reyes para destruir a Babilonia. Sí, Dios sabe, hermanos. Oremos nosotros nada más para que la voluntad de Dios se haga. Y oremos por el pueblo de creyentes que están en Ucrania, porque están sufriendo mucho. Algunos posiblemente ya murieron. Sí, pero sepamos, hermanos, que Dios tiene el control de todo, que nada se le escapa. Sí, hermanos, Dios usó a Nabucodonosor, Dios usó a Darío, Dios usó a algunos emperadores romanos para ejecutar sus propósitos. Israel fue disciplinado por Dios por medio de Nabucodonosor. Sí, así lo dice la Biblia. Y murieron muchos israelitas, muchos judíos. Dios cumple sus propósitos, hermanos, y puede usar a cualquiera. Decía una ocasión, escuché a un hermano que dijo, ¿verdad? Porque decía, ay, hermano, ¿usted cree que Dios me pueda usar a mí? Decía un hermano, le preguntaba al pastor, ¿cree usted que Dios me puede usar a mí, hermano? Pues yo no tengo capacidad, no tengo aptitudes, ¿cree que Dios me puede usar a mí? Y le contestó el pastor, si Dios usó una burra, claro que te puede usar a ti. La burra de Balaam, ¿se acuerdan? Dios usa todo, hermanos. Aún a Judas lo usó Dios para cumplir con ese plan de que Cristo muriera y diera su vida, derramara su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Fue un instrumento que no le podemos aplaudir lo que hizo Judas. No podemos aprobar lo que hizo Judas, claro que no, pero estaba dentro de los planes de Dios. Así, en el futuro, en el tiempo de la tribulación, estos 10 reyes que están, ¿verdad?, unidos, confabulados con la bestia, van a ser usados por Dios, y esta Babilonia va a ser destruida. Para el anticristo, para esta bestia, ya no la necesita, ya él puede ser adorado directamente. Hermanos, ¿verdad? Hay más cosas, claro que sí, que podemos comentar. Por lo pronto, nada más les dejo estas ideas. Babilonia en la Biblia se refiere a ese sistema religioso, un misterio, ¿verdad? De ese espíritu religioso que se infiltró en todas partes, en todo este mundo, haciendo que la gente se apartara de Dios y adorara a los ídolos, a los dioses falsos, en lugar de buscar a Dios. Pero también Babilonia es una ciudad. Es una ciudad. Y por eso el último versículo del capítulo 17 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pero el sistema religioso fue destruido a la mitad de la tribulación de los 7 años. La ciudad Babilonia va a ser destruida al final de los 7 años. Pero eso lo veremos en el capítulo 18. ¿Verdad? Son 2 Babilonias. A las 2 se le llama Babilonias. El sistema religioso que existe en todo el mundo
y que en la gran tribulación, ¿verdad?, va a actuar de una manera impresionante. Pero también hay una ciudad a la cual se le llama Babilonia, y a eso se refiere el capítulo 18. Pero esto va a ocurrir al final de la tribulación, una diferencia de 3 años y medio. Una fue destruida a la mitad. Ya la bestia, el anticristo, no la necesitaba y usó a estos 10 reyes, pero más que usarlo él, fueron usados por Dios. Así es. Bien, hermanos, vamos a seguir estudiando este pasaje de Apocalipsis. La próxima semana veremos la caída de la ciudad llamada Babilonia también. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Dios con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.